Sí, aló, ahí sí. Bien, mis hermanos, les saludo a todos los que no he podido saludar en esta mañana, esperando de que se encuentren bien. Acompáñenme, por favor, a la epístola a Tito, la epístola de Tito, y vamos a estar viendo en esta hora desde los versículos 5 al 9 del capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Recordemos que hemos estado hablando acerca ya de la introducción de Tito. Hemos visto que él fue dejado por el apóstol Pablo en Creta, donde está Tito en estos momentos. ¿Para qué? Para él poder trabajar en aquel sector donde hay varias iglesias, varias ciudades. Entonces, la labor de Tito es establecer ancianos, corregir las cosas deficientes que hay en todas las iglesias que hay en cada ciudad. Es una labor bien grande. Y vimos el domingo pasado acerca de cómo es el ministerio del creyente, a la luz de lo que nos hablaba en la introducción de estos versículos del 1 al 4, hablando acerca de la vida de Pablo. Hemos visto que él tuvo su llamado como siervo de Dios, al igual que nosotros. Vimos también que él tuvo una tarea, que era predicar el Evangelio. Nosotros también tenemos una tarea de hacer lo mismo y también seguir sirviendo a la iglesia. Vemos también de que hay un mensaje. El mensaje, el único que nosotros podemos transmitir es el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias que nos hablan acerca de que Cristo vino a este mundo a salvarnos del pecado. Y finalmente el deseo también de Pablo era que Tito fuera bendecido, al igual que nosotros, es poder transmitir esas bendiciones a las demás personas. Entonces, mis hermanos, acompañen por favor a poder leer Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Vamos a orar, mis hermanos, en esta hora. Le agradecemos a nuestro buen Padre por tu palabra. Gracias porque en esta mañana y todos los domingos en que venimos a adorarte a tu casa, podemos aprender más de ella. Guíanos en esta mañana para que ella sea clara, pueda también traernos un claro entendimiento para que podamos llevarlo a una práctica, Señor. Gracias por ella, bendícela, ayuda a que mis hermanos estén atentos al consejo de ella y a mí ayúdame a ser claro para que también sea de buena comprensión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es acerca del carácter espiritual de los ancianos de la iglesia. El carácter espiritual de los ancianos de la iglesia. Y eso es lo que presenta acá Tito, ¿ya? Esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito que debe hacer. Entonces, luego de haber demostrado el testimonio y la labor dentro del reino del Señor en los versículos del 1 al 4, comienza ahora de lleno a dar instrucciones a Tito respecto a la labor de la isla en Creta. También vemos que Tito debía corregir lo deficiente y establecer líderes que cumpliesen con la medida puesta por el Señor para trabajar en aquella labor como pastores del rebaño. Esta medida se relaciona directamente con el carácter del líder.
los cuales veremos a continuación. Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. ¿Cómo debe ser el carácter del pastor, el carácter de los ancianos? Eso es lo que vamos a ver ahora. El objetivo, mis hermanos, es que podamos comprender qué dice la palabra del Señor respecto a cómo debe ser el anciano, el pastor, el obispo, que son palabras que se refieren a una misma persona dentro de la iglesia local, la cual nos servirá al momento de nombrarlos como líderes. El Señor nos ha dado, mis hermanos, en la Escritura las instrucciones para que nosotros podamos ver a los líderes de iglesia, cómo son ellos. Los que están al frente, mis hermanos, siempre tienen que dar el ejemplo. No puede ser cualquier persona. Por eso el Señor establece una medida bien importante que nosotros, como creyentes, como parte de una iglesia local, debemos conocer. Porque bajo nuestra responsabilidad está que nosotros los pongamos adelante. Porque ¿qué pasa? Muchas veces ponemos a las personas adelante, pero somos los primeros en criticar a aquellas personas. ¿Por qué? Porque usted, hermano, no tuvo entendimiento de cómo debía haber elegido a aquellos hermanos. Y es responsabilidad de nosotros de saber eso. No es responsabilidad de ellos, de los que son elegidos. Acá no es un grupo que digamos que tenga que hacer una candidatura para poder elegir a un anciano. No es así. El Señor es que elige a aquellas personas a través de la iglesia. Y vamos a ver cómo debe ser ese carácter para que nosotros en el futuro podamos entender también cómo debemos elegir a los líderes. Entonces, en este contexto, Pablo ve la necesidad de que se establezcan ancianos dentro de la iglesia. Los ancianos, que también son pastores, no se está refiriendo a que ellos tengan una labor administrativa o que digan que los hermanos es el que enseña nomás o el que hace esto acá. No, es una labor importante dentro de la iglesia, ya que dentro de esa misma región, en la isla, y en otros lugares, en aquel tiempo, la lucha era constante contra los falsos maestros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran personas que llegaban de la nada a la iglesia y en un 2x3 estaban enseñando. Y lo que ellos enseñaban era algo realmente que no era la escritura, que no era algo bíblico. Entonces, vemos que los líderes de iglesia, si son elegidos a la luz de la escritura, van a ser la primera línea ante estos falsos maestros, porque no va a poder pasar ninguno a decir cosas contrarias a la escritura. Para eso estamos nosotros, como líderes de iglesia. Y tenemos que ver acá la razón de por qué Pablo dejó y encargó a Tito esta labor. Entonces, como les dije, la idea central de esto es el carácter espiritual de los ancianos de la iglesia, donde el anciano se compone por el pastor. ¿Ya? Yo soy uno más junto a mis hermanos. Versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces vemos que esa es la causa porque dejaron a Tito en ese lugar. Vemos que Pablo tenía viajes misioneros, iba por muchas partes y también vemos que él tenía el deseo de ir a visitar a los hermanos que no conocía. Vemos el ejemplo también de los hermanos de Colosenses que Pablo no les conocía y también era un anhelo de él poder visitarles. Entonces Pablo posiblemente también deja a Tito acá con una tarea bien importante para que también él pueda seguir visitando a las iglesias. Entonces vemos que él va predicando el evangelio del apóstol Pablo, sigue su viaje, pero vemos que deja a Tito para consolidar la obra. O sea, Pablo junto a Tito estuvieron un tiempo hablando del evangelio a la gente, evangelizando aquel lugar. Y uno cuando tiene personas, ¿qué tiene que hacer después? Fortalecerlas, enseñarles. Y esa era la labor de Pablo. Imagínense si nosotros tuviéramos, no sé, o la iglesia quisiera abrir una obra en, a ver, un lugar aquí, en San Nicolás, ¿ya? Y dijéramos, vamos a evangelizar y enseñamos acerca del Señor. ¿Usted cree que es bueno dejar solo a esas personas? No, por eso Pablo en este caso dejó a alguien para que le enseñara, para que corrigiera, para que le guiara. Y esa era la labor de Tito en aquel lugar. Y dice acá, para que corrigiese lo deficiente. La palabra deficiente se refiere a consolidar, a asentar.
Las cosas que habían quedado pendientes dentro de la isla eran creyentes nuevos que necesitaban instrucción de cómo debían vivir. Entonces vemos que necesitaban tener madurez, un ordenamiento dentro de la iglesia. Aquí nadie cuando es creyente, cuando se le habla acerca del evangelio, pónganme atención por favor, hermanos. Dice el Señor acá que de nosotros tenemos que también entender cómo es el trabajo dentro de la iglesia. El trabajo dentro de la iglesia, mis hermanos, tiene que hacer que usted crezca y madure en el Señor. No puede quedarse solamente estancado en una cosa. Tiene que crecer y establecerse y creer en el Señor. También vemos que Tito tenía que corregir a los que estaban viviendo de una mala manera, guiándose por estos falsos maestros. Y vemos que dice acá, y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Además de poner en orden varias cosas respecto a la vida piadosa que debían llevar los creyentes en aquel lugar, Tito tenía la labor urgente de establecer líderes, los cuales son necesarios para guiar a la iglesia local. Esa es la tarea de ellos. Entonces vemos que los ancianos son los representantes de una iglesia, encargados de poder cuidar la grey del Señor. O sea, no es cualquier trabajo, no cualquier persona se dedica a eso. Es un llamado especial de parte del Señor, donde muchas veces uno podría estar haciendo algo que generara mejor recursos o se dedicaran a hacer cosas mejores, uno podría pensar, pero no. Hay personas que el Señor llama para establecer y guiar a la iglesia. Y eso es lo que el Señor también demuestra acá. El nombre anciano da a entender de una persona de edad, pero no es un requisito que sea de edad. Da a entender eso. El tener más años, mis hermanos, tanto físicos como espirituales, o una larga data dentro de la iglesia, poder decir, yo aquí nací en la iglesia, llevo 50 años en la iglesia, no califica para ser un hombre, un anciano de la iglesia. Eso no es un requisito bíblico, llevar 50 años dentro de la iglesia, o tener canas, podríamos decir. No. Acá el Señor deja en claro que tienen que haber requisitos bíblicos y que nosotros pongamos estos requisitos bíblicos como son. La Escritura habla acerca de que tienen que ser de esta forma, pero nosotros no podemos decir, yo tengo estas condiciones y los pongo sobre los requisitos del Señor. Muchas veces, ¿qué se ve? Muchas veces se ve que estas personas tienen que estar al día con sus diezmos, ¿o no? Tienen que estar al día con esto. Tienen que hacer esto acá, tienen que hacer esto acá. ¿Y los requisitos bíblicos se ven en algún momento? Eso es lo que pasa en la iglesia cuando no está guiada por la palabra del Señor. No pone la Escritura como la autoridad y dice, esto es como de nosotros debemos conducirnos. Entonces, vemos acá que Pablo le dice que tiene que establecer ancianos, y no cualquier anciano, no como le dije, no necesariamente una persona de edad, sino que cumpla estos requisitos. Y dice la Escritura, versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El apóstol Pablo, hermanos, se le da por a través de un registro. O sea, esta carta Tito podía ir recurrir constantemente, decir, el apóstol Pablo me dijo que tenía que ser de esta forma. Y puede ir a revisarlo, leerlo, etc. Entonces la persona que fuera irreprensible está refiriendo a que literalmente sea sin acusación. Una persona que nadie pueda decir algo de él. Decir, esta persona es un anciano de la iglesia, pero posiblemente tenga un historial de algunas situaciones que haya pasado que no haya corregido. Entonces, cuando uno ve a alguien así, dice, no, pero es que esta persona hizo esto. Entonces, no es calificado para ser un anciano, un líder de iglesia. Esta palabra es la columna vertebral de los requisitos bíblicos. Si uno no es marido de una sola mujer, ya no es irreprensible. Si uno es avaro, ya no es irreprensible. Por eso la columna vertebral de estos requisitos es la irreprensibilidad, o sea, ser intachable. No se refiere a ser sin pecado, ¿ya?
porque fallamos nosotros los líderes, fallamos, tenemos problemas, tenemos dificultades, luchas, igual que ustedes. Pero vemos, mis hermanos, que Pablo establece que debe ser de esa forma, que nadie pueda acusar y decir algo de aquel líder. También se habla acerca de que sea marido de una sola mujer. El líder debe llevar una vida matrimonial sin irregularidades, dentro de cualquier tipo. Dentro de esto también, en aquel tiempo uno puede pensar la poligamia. ¿Qué es lo que es la poligamia? Tener más de una esposa, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Que debe ser de una sola mujer. No debe haber adulterio, no debe haber divorcio. ¿Ya? Una persona, en ese caso, divorciada o que cayó en adulterio, tiene consecuencias y no puede ser un anciano de una iglesia una persona que se divorcie, porque no está dentro de la voluntad del Señor. En este contexto, mis hermanos, de que el varón esté presente, sea creyente, debe analizarse minuciosamente si él antes de conocer al Señor tuvo algunos problemas y pueda ser cuestionado. Pongamos un caso, hay una persona que nosotros vemos que es un fiel creyente y que tiene como los requisitos como para poder ser líder, pero esa persona cuando no era creyente se divorció, o cuando no era creyente adulteró. Y uno tiene que analizar bien esas cosas. Si por ejemplo cuando era no creyente y tuvo hijos, si sigue ahora con la responsabilidad de sus hijos o no. Entonces hay cosas que uno tiene que ir analizando, pero vemos que la regla en sí es marido de una sola mujer. Pero vemos solamente acá, mis hermanos, el divorcio entre creyentes, sea por adulterio o no, demuestra una clara irregularidad dentro del matrimonio. Pero vemos acá, mis hermanos, que solamente el volver a casarse luego de enviudar es lo único lo que la Biblia permite, siempre y cuando sea con un creyente. Eso es algo importante. Pero vemos que tiene que ser marido de una sola mujer. No puede tener 2 esposas, 3 esposas, como hay otras sectas como los mormones que tienen varias esposas. No acá en Chile, pero dentro de su tienen varias. Entonces la Escritura nos manda a solamente una. Y por supuesto amarla. Dice que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces vemos que esa persona tiene que ser intachable, tiene que tener una sola esposa, no tiene que haber un problema matrimonial y también sus hijos tienen que demostrar esto. La palabra creyentes puede traducirse también como fieles, confiables, rectos. Y hay varias posturas, mis hermanos, respecto a esto, que pueden estudiarla y también se pueden evaluar, pero no es la idea ahora. La palabra que mejor se acopla, mi convicción es que es la palabra fieles. Uno no puede fijar la edad precisa cuando el niño son o deben ser salvos, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo en mi caso mis hijas. Mis hijas, yo sé que todavía son incrédulas. Yo sé que todavía no han conocido al Señor. Entonces podríamos decir que no son creyentes. Pero si uno ve la palabra como algo fieles, porque es eso también, uno se da cuenta de que ellos, si siguen en el camino que yo les estoy instruyendo, van a conocer al Señor. Entonces tienen que ser los hijos fieles al Padre, fieles a lo que el Padre está enseñando. Entonces no podemos ver y tampoco podemos pensar en que se está refiriendo a hijos pequeños, porque los hijos pequeños no pueden ser acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Me entienden? Disolución se refiere a un libertinaje, una inmoralidad. Un niño no puede hacer eso, pero sí una persona ya grande, adulta. Pero entonces por eso tenemos que entender acá que los hijos deben ser fieles a la instrucción de su padre, no deben ser rebeldes. Sin embargo, se debe analizar en que ya siendo más grandes estén cometiendo este tipo de cosas. Posiblemente traerá un mal testimonio al hermano. O sea, imagínense si yo tengo un hijo ya grande y que esté acusado de hacer esas cosas, posiblemente trae un mal testimonio a la vida de la persona. Entonces, por eso es importante que nosotros evaluemos no solamente al hermano, sino que también tenemos que ver cómo está su familia. Versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Anteriormente, en el versículo 6, el Señor pone la palabra irreprensible como una condición. Ahora la utiliza como una necesidad. Vuelvo a repetir,
Es necesario. Acá no hay, pero igual aquí podemos hacer una excepción. No. La escritura es clara, dice, es necesario que sea irreprensible. Entonces vemos que el obispo no es diferente al anciano, sino que son las mismas personas. Aquí ocupa la palabra obispos y en el versículo 5 la palabra ancianos. No sé si se dan cuenta. Estableciese ancianos y ahora en el versículo 6 dice que fuera irreprensible, perdón, el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, se está refiriendo a que las palabras son las mismas, ¿ya? Se refiere a la misma persona. No que aquí hay en algunas partes que tienen como unos grados y dicen, no, es que yo soy obispo. Y como que le da un toque más de autoridad. No es así. Obispo es la labor, ¿ya? Uno tiene que, la palabra obispado significa vigilar, cuidar. Entonces, si nosotros cumplimos esa labor en los líderes porque estamos cuidando, estamos velando a los hermanos, al rebaño. ¿Ya? Entonces vemos que se dice que esta persona debe ser este sobrevedor que se gana sobre una parte y vigila. Me acuerdo siempre de este ejemplo cuando uno va al mall chino y ve que las personas se ganan en la esquina mirando como una cámara de seguridad, como esa es la función del sobrevedor, de mirar, de vigilar. Y esa es la labor de los líderes, por supuesto. Entonces vemos, este debe ser irreprensible como administrador de Dios, no como administrador de cualquier cosa. Los líderes administran las cosas de Dios. El anciano tiene la responsabilidad de supervisar, vigilar la iglesia de Dios, ya que es administrador de las cosas de Dios. Un administrador es uno que ha sido confiado con los bienes o posesiones de otros. Vemos el ejemplo de José en la casa de Potifar, que él fue el mayordomo. Tenía el dominio de todo, ¿ya? Porque él administraba esas cosas. Los líderes son administradores de las cosas del Señor dentro de una iglesia local. Nosotros como líderes de Chillán no podemos ir a administrar a la iglesia de Miraflores, porque no es nuestra iglesia local. Nosotros somos ancianos de esta iglesia. Entonces nos dedicamos a ver los asuntos de esta iglesia. Y vemos que los que administran, los que cuidan y son responsables por ellos, se les pedirá cuenta. En Hebreos 13:17 vemos que acompáñenme por favor, Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Imagínense la responsabilidad que tienen los líderes. Ser un líder de iglesia no es un juego. Ser el líder de iglesia no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque uno tiene que posiblemente dar cuenta de aquella situación, de ver y decir, tú cuando yo te puse, el Señor va a decir, yo cuando te puse como líder de iglesia, ¿cuidaste de aquel hermano? ¿Hiciste esto acá o hiciste esto acá? Por eso es importante, y no cualquier persona puede ser un líder de iglesia. Tiene que cumplir los requisitos bíblicos. Por eso es importante. La iglesia local, mis hermanos, es la casa de Dios. Por lo tanto, en su nombre y en su autoridad debe conducirse, debe enseñarse, debe aconsejarse, debe disciplinarse, debe orientarse y alentar a los miembros de la iglesia para que ellos puedan alcanzar una madurez espiritual para ser útiles en el ministerio de la iglesia. Yo no puedo mandar o decirle a cualquier hermano, hermano, haga esta labor. Tengo que ayudarle a que él conozca cómo hacer esa labor. No puedo ser irresponsable y administrar las cosas del Señor poniendo a personas que no están capacitadas. Yo creo que usted, dentro de su trabajo donde se desenvuelve, no pondría a alguien que no sabe hacer algo que nunca ha visto. Por eso es importante la capacitación. Por eso es importante ser responsable ante eso. Entonces vemos que el líder de iglesia o el carácter del líder de iglesia debe ser un administrador de Dios, ser intachable para poder enseñar no solo de labios, sino con el ejemplo. La iglesia, mis hermanos, debe ser guiada por personas que demuestren el ejemplo de ser líderes. Y eso es así. Esto a nosotros nos va a servir para evaluar a futuros hermanos que el Señor va a poner
dentro de la iglesia para ser líderes. Esto es algo que nos va a servir en el futuro cuando nosotros tengamos que elegir a quienes van a liderar la iglesia y se cumplen estos requisitos, porque si no los cumplen, no es del Señor. El apóstol, mis hermanos, menciona 5 características negativas que no deben tener los líderes de iglesia. Dice así: pues es necesario que el obispo sea irreprensible, ya lo vimos, como administrador de Dios, no soberbio. ¿A qué se refiere con no soberbio? La idea dentro de esto se refiere a que no sea arrogante, que no sea orgulloso, que no sea insolente. Una persona que se complace en sí mismo como si lo que administrara, o sea, la iglesia fuese suya. ¿Ya? Aquí no se refiere que el pastor o los líderes de iglesia deben adueñarse de la iglesia y decir, esto es mío, yo dejo entrar al que quiero. No, eso es ser soberbio. Son aquellos que por orgullo personal se consideran a sí mismos superiores y se posicionan por encima de los demás. Los líderes de iglesia, mis hermanos, son siervos, primeramente. Estamos al servicio de Dios y no estamos por sobre los hermanos. Entonces, como le dije, esta es la primera condición negativa que no debe ser el líder de iglesia, no soberbio. Sigue después, no iracundo, no dado al estallido de ira. Esto suele suceder cuando no razonan como él desearía que lo hicieran. Imagínense, estamos tomando un acuerdo de alguna cosa, vamos a ir de paseo a Argentina, no, mejor Argentina no, vamos a ir de paseo a Perú, entonces de repente decimos, ya, entonces contratamos un bus, y el hermano decía, no, mejor vámonos en el avión. Entonces uno dice, nah, y por llevarle la contra se enoja y estalla en ira y se va. Esa es una persona iracunda. Esa es una persona que no puede ser un líder de iglesia. Entonces, por eso es importante que esa persona tenga ese buen testimonio. Es importante que aquel varón no sea de esa forma, ya que con las presiones que hay dentro del ministerio, porque es así, los líderes llevamos varias presiones, llevaron varias cosas, pero no podemos dedicarnos y estallar. Posiblemente cuando uno se aira, demuestra cosas que realmente no quiere decir, que se arrepiente, no debía haber dicho esto. Y participa en actos que arruinan su testimonio. O sea, imagínense a alguien que se enoja y se va, ¿cómo queda su testimonio? O sea, esta persona yo pensé que era diferente, esta persona se enojó ahora, mira cómo reaccionó. Realmente queda mal su testimonio y causa daño también a la iglesia. También se habla acerca que el líder no debe ser dado al vino. El problema no está en su uso moderado del vino, sino en la dependencia de él. Se refiere a que un anciano no puede beber, no puede tener una adicción o necesidad de beber. Si es algo que puede hacer tropezar a algún hermano, es mejor abstenerse de todo lo que conlleve al alcohol. Si un hermano realmente lucha con eso, no tengo que hacerlo. Y es así, tiene que ser un ejemplo ante todo. También se habla acerca de que no debe ser pendenciero, no dado a los golpes. Se refiere a una persona que entra fácilmente en discusiones y peleas, utilizando palabras hirientes que son a quién son dirigidas. En este resultado vemos que tiene relación con lo anterior. Una persona que está bajo la influencia del vino, del alcohol, posiblemente su mente no le funciona bien. ¿Y qué pasa? Cuando las personas consumen alcohol, se ponen más escandalosos, se ponen más peleadores y terminan peleando, siendo que son personas que cuando no tienen alcohol no hacen esas cosas. Pero eso los lleva posiblemente a eso. Por eso esto va como de la mano. Dice también que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. La palabra se refiere a algo que es sucio, una persona que busca posición y riquezas, sin importar cómo alcanzarlas. Ganancias que son obtenidas a través del engaño, que siempre son enfocadas a los bienes, ya sea el dinero o las propiedades. Por eso, también en Timoteo se dice que el líder o el anciano no debe ser avaro. ¿A qué se refiere avaro? Que no sea amigo del dinero, ¿ya? El líder de iglesia no debe ser guiado por el dinero. No debe decir, no, que hay que hacer dinero aquí, que hay que hacer dinero acá, que hay que usar aquí, acá, acá. No. Están los hermanos encargados para eso.
El líder de iglesia no necesariamente debe hacer eso, porque una de las cosas que el Señor pone en los requisitos es porque pasa. Y tristemente pasa que dentro de la iglesia los líderes son más reconocidos por ser de esa forma que por los otros requisitos bíblicos que sí debiesen cumplir. Por eso es importante tener cuidado con eso. Entonces, después de que el apóstol Pablo habló de las cosas que no deben hacer, ahora habla de las cosas que sí deben tener los líderes de iglesia. Versículo 8 dice, sino hospedador. El término, mis hermanos, se refiere también a ser hospitalario, literalmente amigo del extranjero. Los que están dispuestos a hospedar, demostrar el amor hacia el prójimo, poder ver siempre la posibilidad de ayudar a los demás. También se dice que el líder de iglesia debe ser amante de lo bueno, amor por la rectitud, amor por hacer las cosas bien, amor por la escritura, amor para que todo se haga a la luz de la escritura. Una persona que está dispuesto a hacer lo que beneficia a los demás. Pero sin justificar o bajarle el perfil a alguna situación que uno deba corregir. Si hay algún hermano que está realmente viviendo como no corresponde, la labor del líder es ir y hablar con esa persona de que no está comportándose como debe ser. De esa forma estamos siendo rectos. De esta forma el líder debe ser. Y tiene que hacerlo de buena forma. No va a ir con una ira, no va a ir con un enojo a decirle, hermano, ¿por qué hiciste esto? No. Hacerle ver, hermano, ¿por qué pasó esto? ¿Qué está pasando con su vida? ¿Hay algo que tiene que corregir, que tiene que cambiar? ¿Por qué? Porque el testimonio de esa persona solamente está siendo afectada en seguir de esa forma. También se habla acerca de que se debe ser sobrio. Uno muchas veces piensa que con esta palabra dice no tiene que tener vino para no ser sobrio, ¿cierto? Pero se refiere más allá, se refiere a estar alerta, a estar vigilante, a ser cuidadoso. Una persona equilibrada, segura y digno de confianza, que ante cualquier circunstancia no cambia de actitud y no pierde su compostura aunque esté siendo cuestionado o atacado. Una persona sobria es una persona tranquila, ¿ya? Que no le sigue el juego a la persona que quiere atacarle, no le responde, sino que pausadamente no se desespera. También se dice que debe ser justo. Una persona que cumple su deber para con el prójimo, conocedor de la Biblia, de la Escritura, fiel a ella, y que la utiliza para tratar justamente a los demás. El líder de la iglesia, este es el manual de él, la Biblia. No son mi experiencia por sobre la Biblia. La Biblia es la autoridad. La Biblia es lo que nosotros tenemos que seguir el rumbo. Ella nos establece y dice, tú tienes que hacer esto. De esa forma tú tienes que hacerlo. Y de esa forma seamos justos. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nuestra vida posiblemente va a evaluarlo o nuestras palabras humanas van a evaluarlo de forma injusta. Pero la Escritura es justa. Entonces, por eso debe ser nuestro manual. También se dice que debe ser santo. Y usted dirá, ¿santo? ¿A qué se refiere con santo? ¿Como un ángel? No, no se refiere a eso, sino que se refiere a ser piadoso, que cumple su deber para con Dios. Hemos visto acá que la palabra justo debe ser que cumple su deber para con el prójimo. La palabra santo se refiere a que debe cumplir su deber para con Dios. Ya, el compromiso del líder es demostrar diariamente su vivir en santidad. No solamente el líder, por supuesto, sino que todos como hijos de Dios debemos hacer. No podemos excusarnos y decir, no, yo no soy líder de la iglesia, no tengo para qué cumplir estos requisitos, porque no son para mí. No, estos requisitos debiesen ser para todos. Ese debiese ser nuestro anhelo, porque el Señor está estipulando que de esa forma deben ser los líderes de la iglesia y nosotros tenemos que verlo como ejemplo. Y eso es así. Por supuesto, si se guían por la Escritura. No podemos tomar un ejemplo de un líder que no se guía por la Escritura. Tienen que ser líderes bíblicos. Dueño de sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Tener dominio propio, que cumple su deber para con el mismo. En este caso vemos que justo cumple su deber para el prójimo, santo, cumple su deber con Dios, y dueño de sí mismo cumple su deber para con él mismo. Que posea la fortaleza moral para enfrentar y
dominar los impulsos pecaminosos, porque aunque esto no lo piense, hermano, tristemente, Satanás utiliza y ataca a los líderes de iglesia para derrumbar la iglesia. Por eso es importante que usted siempre ore por los líderes de la iglesia, para que el Señor les ayude, les fortalezca en esos momentos de debilidades, en esos momentos de dificultades. Porque ¿qué pasa? Si un líder cae, la iglesia puede también caer. Por eso es importante que el líder sea dueño de sí mismo, que pueda controlarse. Finalmente, el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra retenedor se refiere a alguien que se aferra, alguien que se sostiene, que se preocupa de algo. El anciano debe aferrarse a la palabra fiel. Esto es lo que se mantiene en una plena armonía con la doctrina que siempre está fundada en la Escritura. Los ancianos deben conocer profundamente la palabra de Dios. O sea, también se refiere en los requisitos de Timoteo, de que no debe ser un neófito. ¿Ya? Un neófito se refiere a una persona que no conoce de la Escritura. Entonces, por eso los líderes de iglesia deben ser retenedores de la palabra fiel, deben, por supuesto, conocer la Escritura para así también demostrarla, para así también utilizarla. Los líderes deben amar, respetar, estudiar, meditar y predicar la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. El líder se capacita para aprender más de la palabra del Señor y de esa forma él lo va a transmitir a sus hermanos. La guía, la autoridad de los ancianos es la palabra de Dios, la cual está llena de ella. Entonces podemos nosotros de esa forma exhortar. La palabra exhortar se refiere a animar, ¿ya? Estar animando a los hermanos con sana enseñanza. ¿Utilizando qué cosa? ¿La voz de los hombres? No, la voz de Dios, la Escritura. Además de animar, mis hermanos, el líder debe, utilizando la Escritura, convencer a los que se contradicen. Eso es lo que dice el versículo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. En aquellos tiempos, mis hermanos, como también en los nuestros, están presentes los falsos maestros, que contradecían las enseñanzas doctrinales, en este caso. Entonces, por eso es importante que nosotros y los líderes de iglesia estén capacitados. Por eso es importante que ellos estudien la Escritura, que estudien la palabra para que puedan también convencer a los que se contradicen. La responsabilidad de los líderes es predicar, enseñar y defender la verdad frente al error. Si hay alguna persona que el día de mañana está diciendo algo contrario a la Escritura, el líder de iglesia debe frenar eso. Debe cuidar la sana doctrina. La función de vigilancia de los ancianos es mantenerse defendiendo a sus ovejas. Y es así. Yo creo que a cualquiera que está al cuidado de alguien no quiere que nada les pase. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes de iglesia. No solamente los que estamos ahora presentes, sino que los que van a estar en el futuro. Esa es la responsabilidad. Y esa es la medida que Dios establece para aquellos varones. Varones, no damas. La responsabilidad aquí son de los varones. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el culto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dirá uno, yo no soy anciano y tampoco quiero ser anciano, el Señor no me ha comisionado para ser anciano. Podemos tener muchas excusas, decir, ¿por qué estoy aquí escuchando esto? Pero es importante, mi hermano, si usted es creyente, es parte de una iglesia local, es miembro de una iglesia, pueda conocer el carácter que deben tener los líderes en lo presente, como también, como le dije, los líderes futuros. De esta forma nosotros ya vamos a saber cómo debemos evaluar a futuro cuando tengamos que elegir y nombrar a nuevos o mantener a los que están dentro del liderazgo de iglesia. ¿Para qué? Para que después no se diga, no, es que eligieron mal, es que aquí y allá. Tenemos la Escritura y a través de ella nosotros vamos a ver cómo deben ser estos requisitos. Si usted
quiere que su iglesia local sea guiada a la luz de la Escritura. ¿Todos quieren eso? ¿Cierto? Entonces es importante que todos oremos por los que están al frente, ya que son los más propensos, como les dije, a caer de las tentaciones del enemigo, los cuales te descalifica al tiro del ministerio. Ya no soy irreprensible si hago algo incorrecto. Aunque sea la persona más buena, aunque sea la persona más agradable, si hice algo, estoy descalificado. Por eso uno está al frente con el riesgo de caer y llevarse a muchos hermanos con él. Si usted quiere que su iglesia sea guiada por la Escritura, ore por los líderes. Esta es la guía que el Señor, la palabra de Dios, estos requisitos ha establecido para que la iglesia local reconozca a sus líderes. No deberían ser elegidos, como les dije, por simpatía o por llevar un largo tiempo asistiendo a las reuniones. No deben establecerse requisitos humanos por sobre los de Dios, porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿Cómo está el hermano con los diezmos? ¿Cómo está el hermano con esto? ¿Y dónde dice la Escritura que debe ser así? Entonces ponemos nosotros cosas por sobre Dios, y eso no es correcto. El Señor nos da los requisitos bíblicos para decir, aquí está el manual, aquí están las cosas, y yo tengo que comparar, decir, cumple esto o cumple esto. No debemos nosotros agregar ni quitar estas exigencias. No se debe entorpecer la voluntad del Señor. Cuando nosotros metimos ahí nuestras cosas, de nuestra cosecha, como se dice, la voluntad ya no va a ser del Señor, porque nosotros estamos poniendo nuestra voluntad o nuestros requisitos por sobre los del Señor. La labor, mis hermanos, del pastor y los ancianos no es fácil. Muchas veces se deben soportar situaciones difíciles, malos tratos, críticas, tristezas, preocupaciones. Pero debemos animar a nuestros líderes para que puedan servir de buena forma, que podamos confiar en ellos. Debemos animar a nuestros líderes para eso, ya que de alguna otra forma el Señor los ha puesto en aquel lugar. Si el Señor, tenemos nosotros líderes hoy en día es porque el Señor lo ha hecho, con sus imperfecciones. Pero por eso nosotros como iglesia, ¿cómo podemos ayudar? Vamos a poder ayudar orando por ellos, para que el Señor les fortalezca. Entonces vemos que el Señor ha puesto a estas personas no porque sean simpáticos, como les dije, sino porque tienen una responsabilidad, tienen hartas cosas que llevar sobre sus hombros. Y nosotros podemos colaborar para que su trabajo sea de mejor forma orando por ellos. El texto que leímos anteriormente, Hebreos 13:17, completo dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan, con alegría y no quejándose por esto, porque esto no os es provechoso. Entonces claramente vemos acá que posiblemente el líder se pueda desanimar cuando no tiene el apoyo de su iglesia. Es por eso importante el poder estar ayudando en oración a los líderes de la iglesia. No sé si se dieron cuenta que son muy difíciles estos requisitos cumplirlos. Entonces, por eso es importante que usted también sienta el amor hacia ellos y se dedique a orar por ellos, para que la iglesia se mantenga firme ante esta situación. Y que en el futuro, cuando a nosotros nos toque nombrar a nuevos líderes de iglesia, no sea a través de nuestros pensamientos, sino que sea a la luz de la Escritura. Vamos a finalizar en oración. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en que podemos aprender más de su palabra. Gracias porque en ella nos da instrucción para todo, incluso para cómo nosotros debemos nombrar a los que estén al frente dentro de nuestra iglesia. Oramos por ellos, oramos para que tú les sigas dando la sabiduría, les sigas animando, porque la tarea no es fácil. Es una responsabilidad grande que uno tiene. Necesitamos de ti, Señor, para poder pastorear correctamente tu iglesia, a tus hijos. Oramos por tu palabra, porque gracias a ella nosotros conocemos cómo deberían ser los líderes de iglesia. Ayúdanos a también
a centrarnos en la Escritura para que todo lo que nosotros llevemos a cabo sea a través de ella y no sea a través de nuestros pensamientos o lo que algunos dicen que deben ser, sino que sea la Escritura y solamente la palabra del Señor nuestra guía ante el saber cómo son o cómo deben ser aquellos líderes. Bendícenos en esta hora, bendice a los niños, bendice a los adultos y gracias por tener un domingo más, un culto a ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.